buenas noches y bienvenidos a la charla del día de hoy. Mi nombre es Silvia Barrero, los voy a acompañar esta noche pues para compartir con ustedes un tema que es bastante interesante en sistemas de gestión de seguridad alimentaria y que tiene que ver con el uso de una herramienta específicamente denominada el árbol de decisiones y aplicada a uno de los requisitos o numerales de la norma como una herramienta de utilidad precisamente para evitar que se materialicen contingencias no deseadas cuando se implementa el programa de prerequisitos. Mientras se va conectando el resto del personal, me gustaría saber a través del chat si me están escuchando adecuadamente. Ok, me están confirmando que se me escucha bien. Entonces, como decía, mientras se van conectando más personas, acostumbro normalmente hacer una breve introducción a la temática como para colocarnos en contexto antes de hablar específicamente del tema que nos atañe en el día de hoy. Recordemos entonces que la ISO 22000 es una norma que nos sirve a nosotros como referencia para implementar sistemas de gestión de seguridad alimentaria. Esta norma está en la última versión 2018, igual que el resto de normas de sistemas de gestión, ha sufrido varios cambios o modificaciones en donde pues cabe la pena resaltar que estamos utilizando la versión 2018. El sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos entonces pues está diseñado para establecer, implementar, mantener, actualizar y mejorar continuamente un sistema de gestión, incluidos todos los procesos necesarios y sus interacciones de conformidad con los requisitos de la norma ISO 22000, con el objetivo de lograr implementar dentro de las organizaciones un sistema que sea confiable, bien sea con fines de certificación o no. Recordemos que la norma es voluntaria, la implementación del sistema de gestión de seguridad alimentaria también lo es, pese a que dentro de las organizaciones, en su marco legal, cuando trabajan o elaboran alimentos, pues deben cumplir requisitos legales y regulatorios asociados. Es decir, que será decisión de la alta dirección de estas organizaciones implementar el sistema de gestión mediante el uso de la norma ISO 22 para poder lograr la certificación y mayor confiabilidad con sus clientes. Vamos a recordar también que dentro de los requisitos de la norma encontramos el capítulo número 8, que es un capítulo muy especial, de pronto el corazón mismo de la norma, porque es el que nos habla sobre la operación. Y dentro de este gran capítulo 8 de operación encontramos el requisito 8.2 que nos habla del programa de prerequisitos, en donde se nos solicita a través de la norma que la organización debe establecer, implementar, mantener y actualizar un programa de prerequisitos, pues para facilitar la prevención o la reducción de contaminantes, incluidos los riesgos para la inocuidad de los alimentos, en los productos, en el procesamiento del producto y en el entorno del trabajo. Tratando de recordar un poco definiciones, entonces recordemos que los programas prerequisito o denominados PPR son aquellas condiciones y actividades básicas que son necesarias dentro de la organización y en toda la cadena alimenticia para mantener la inocuidad de los alimentos. Los programas prerequisitos necesarios pues dependerán del segmento de la cadena alimenticia en el que opera la organización y del tipo de organización. Entonces encontramos, por ejemplo, buenas prácticas agrícolas para cierto tipo de segmento, buenas prácticas veterinarias para otros, buenas prácticas de fabricación, buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de producción, buenas prácticas de distribución y buenas prácticas comerciales prácticas. Estos programas prerequisito, recordemos que hace algún tiempo, me imagino que algunos de ustedes, o muchos, o todos, tuvieron la oportunidad de tomar un curso sobre seguridad alimentaria avanzada que proporcionó el Grupo Élite de manera gratuita.
En este curso se hizo, digamos que un balance de un comparativo entre la ISO 22000 y el Códex, mirando precisamente cuáles eran las diferencias entre uno y otro y viendo las diferentes etapas y requisitos asociados a la ISO 22. Recordemos que entonces dentro de los programas prerequisito encontramos muchos. Encontramos, por ejemplo, el control de alérgenos, encontramos la atención de quejas, encontramos la trazabilidad, encontramos programas de saneamiento que son de los más conocidos como limpieza y desinfección, control de plagas, control de agua potable, limpieza y desinfección y la gestión de los residuos. Todo esto como introducción a la temática que vamos a abordar el día de hoy. Comparto con ustedes antes de iniciar la presentación en PowerPoint un link de un video que me pareció bastante sencillo y fácil de entender asociado a la aplicación del árbol de decisiones en la ISO 22. Lo anoté en el chat y les ruego el favor de que cuando tengamos preguntas o cuando por favor cualquiera de ustedes quiera compartir con nosotros su punto de vista y cuestiones que enriquezcan la reunión del día de hoy, lo hagamos después de que concluyamos la presentación de diapositivas para que no tengamos interrupción en la presentación de las mismas. Bienvenidos entonces a hablar sobre el tema de árbol de decisiones. Como les decía, el objetivo fundamental es mirarlo desde el punto de vista del sistema de gestión. Yo no soy una experta en el tema, soy auditora líder en otros sistemas de gestión, pero de hecho la ISO 22000 siempre me ha llamado muchísimo la atención y me parece y he tenido oportunidad de llevar a certificar en calidad empresas de alimentos. Y me parece que hablar del árbol de decisiones es importante en el sentido de que las personas, cualquiera de nosotros, se encuentra en sistemas de gestión frente a algunas situaciones en donde le es requerido tomar decisiones frente a las diferentes contingencias o eventos no deseados que se puedan llegar a presentar y que hace necesario que las personas utilicen herramientas de algún tipo para facilitar justamente la toma de dichas decisiones. Como introducción al árbol de decisiones, pues me permito comentarles que fue desarrollado por un ingeniero informático denominado Ross Kinlan y lo vio como, de hecho lo llamó el diagrama de proceso de decisión y lo vio como una herramienta para permitir analizar las fases a desarrollar para la consecución de un objetivo. Identifica entonces las posibles o potenciales contingencias no deseadas y permite establecer contramedidas específicas para contrarrestar su materialización. Normalmente este árbol de decisión permite asignar probabilidades a los eventos que se podrían llegar a presentar. No es muy frecuente que se asignen probabilidades cuando estamos hablando de ISO 22, pero entonces, como para que lo tengamos presente, es una herramienta que no solamente sirve para ISO 22, sino que es una herramienta que puede ser utilizada en cualquier sistema de gestión. Particularmente, y como les decía, entonces la orientación el día de hoy va a estar hacia ISO 22, porque pues es el sistema que nos atañe mencionar. ¿Qué objetivos tenemos nosotros en esta charla? Primero, pues mirar algunas de las definiciones de lo que es un árbol de decisiones, mirar algunas de las metodologías de elaboración, mirar como con un ejemplo práctico cuáles son las fases de elaboración de un árbol de decisiones y cómo se aplica a través de un ejemplo que sea fácil de entender. ¿Qué actividades previas a la elaboración del árbol de decisiones deberíamos considerar o elaborar? De acuerdo a los requisitos de la norma, entonces nosotros deberíamos considerar primero describir muy bien el producto, es decir, considerar todas aquellas características o requisitos del producto, porque mientras mejor lo entendamos, mejor vamos a poder hacer o tomar acciones
frente a las contingencias no deseadas que se puedan llegar a presentar dentro de los procesos de elaboración. Describir la materia prima, los insumos y los materiales. Contar con el diagrama de flujo y el plano esquemático de la planta. Identificar los peligros. Recordemos que en términos de seguridad alimentaria hablamos de biológicos, físicos o químicos, y organizar la información en los respectivos formatos que especifique nuestro sistema de gestión de seguridad alimentaria, estructurados de una manera que sea fácil para poderlos interpretar. Luego, ¿qué actividades desarrollaremos? Primero, pues consolidar los criterios de prerequisitos operacionales, es decir, verificar cuáles son las etapas del proceso, qué tipos de peligros se podrían presentar, describir los peligros, identificar qué medidas de control se podrían llegar a implementar o controles operacionales, qué probabilidad de ocurrencia hay frente a cada uno de dichos peligros, qué gravedad o qué consecuencias podría tener la materialización de dicho peligro. Identificar los puntos críticos de control, y para esto es que efectivamente nos sirve el árbol de decisiones. Es bastante práctico que dentro de los sistemas de gestión, adicional a que sean requisitos que deban estar con soporte documental, los formatos o la elaboración de los formatos para el registro de todos los datos nos llega a ser de una gran utilidad. Miremos algunas definiciones asociadas al árbol de decisiones. El árbol de decisiones consiste entonces en una serie sistemática, básicamente de 5 preguntas, elaboradas para evaluar objetivamente si es necesario un punto crítico del control, para controlar el peligro identificado en una operación específica del proceso. Estas preguntas se pueden responder de manera afirmativa o negativa. El árbol de decisiones como herramienta que determina los puntos críticos de control o PCC. ¿Cuáles son estos puntos críticos en un proceso de producción? El Códex define un punto crítico de control como una etapa donde se puede aplicar un control y que sea esencial para evitar o eliminar un peligro a la inocuidad del alimento o para reducirlo a un nivel aceptable. Encontramos peligros desde antes de que se inicie el proceso de elaboración o de producción de un alimento o de sus derivados. Por ejemplo, encontramos que podemos recibir materia prima ya contaminada, que puede contaminarse durante el proceso de transporte, y esto nos lleva a pensar en que los controles dentro de una organización tienen que iniciarse en todas las etapas de elaboración. Decía que habiendo principios asociados a todo lo que tiene que ver con la cadena de producción y de elaboración de productos alimenticios, entonces encontramos un principio, el principio número 2, que nos habla de la descripción del producto. Establece que hay que formular una descripción completa del producto. Esta descripción debe incluir toda la información pertinente a la inocuidad, entre otras cosas, su composición, su estructura físico-química, los tratamientos microbicidas, microbiostáticos, envasado, duración, condiciones de almacenamiento y sistema de distribución. Como vemos, es bastante la información que está ligada al principio número 2, en donde se habla de la descripción completa del producto. Recordemos que si empezamos fallando en este tipo de información, vamos a tener consecuencias en el resto del proceso de elaboración, en la cadena alimentaria. Entonces, importante definir la composición, la estructura físico-química, los tratamientos microbicidas o microbiostáticos, el envasado, la duración, condiciones de almacenamiento y sistema de distribución. En aquellas empresas que suministran múltiples productos, por ejemplo,
empresas de servicios de comidas, puede ser eficaz agrupar los productos por características o con fases de elaboración similares para la elaboración del plan. El principio número 7 establece que puede haber más de un punto crítico de control al que se aplican medidas de control para combatir un peligro específico. La determinación de un punto crítico de control en el sistema se puede facilitar con la aplicación de un árbol de decisiones. Esta herramienta de trabajo muestra entonces una secuencia de decisiones para poder identificar los puntos críticos de control. Dentro del séptimo principio que desarrolla se encuentra la determinación de los puntos críticos de control, en adelante denominados puntos críticos de control o PCC. Cuando el resultado de este árbol de decisiones indica que la fase, por ejemplo, no es un punto crítico de control, entonces podemos denominarlo prerequisito operativo. Recordemos que hablaba de que al establecer el árbol de decisiones, las respuestas frente al análisis en cada etapa puede ser afirmativa o negativa. Cuando la respuesta es negativa y nos está indicando que no es un punto crítico de control, entonces podríamos tomarlo en consideración como un prerequisito operativo. ¿Cómo crear un árbol de decisión? El árbol de decisiones decía que tiene 5 preguntas claves. La primera pregunta se establece a partir de poder identificar si existe algún peligro en esa etapa del proceso. La respuesta, si es sí, entonces deberá llevarme a otra pregunta en donde yo responda si existen medidas preventivas. Es decir, ¿es necesario el control en esta etapa? La tercera pregunta está relacionada con ¿está diseñada la etapa para reducir el peligro a un nivel aceptable? Punto crítico del control. ¿Puede la contaminación aparecer hasta niveles inaceptables? Cuarta pregunta. Y quinta pregunta, ¿una etapa o acción posterior eliminaría o reduciría el peligro a niveles aceptables? Entonces aquí vemos representadas las preguntas más importantes de este árbol de decisión. La primera, y como yo decía, es relacionada con si existen medidas preventivas para el peligro identificado. Si la respuesta es sí, entonces se pasa a una etapa, a la segunda pregunta, en donde nos plantean que si la etapa fue planificada específicamente para eliminar o reducir el peligro a niveles aceptables. Como vemos, cada una de las preguntas, la primera, tiene la opción también de la respuesta no. Entonces, aquí viene una siguiente pregunta en donde yo digo, ¿el control es necesario para garantizar la inocuidad? Si la respuesta es no, entonces me está dando a entender que no es un punto crítico del control. Pero si la respuesta es sí, entonces incluso habrá la necesidad de modificar la etapa, el proceso o el producto. La segunda pregunta está relacionada con si existen específicamente planificación asociada a la eliminación o reducción del peligro a niveles aceptables. Si la respuesta es no, entonces me lleva a considerar la contaminación con el peligro podría llegar a niveles inaceptables. Podría contestar que sí, y entonces será necesario entrar a considerar cuáles son esas medidas o cómo fue la planificación para reducir o eliminar el peligro a niveles aceptables. Cuando las respuestas a las preguntas son no, me lleva a concluir que no es un punto crítico del control y habrá la posibilidad de parar en determinada etapa porque se ha visto que no hay necesidad de establecer cierto tipo de medidas o de controles operacionales. En la mayoría de los casos, las respuestas se presentan como afirmativas, lo que me lleva a una siguiente pregunta, en donde tengo que entrar a analizar si hay una etapa posterior que elimine los peligros o que reduzca los mismos a niveles aceptables. Cuando nosotros hacemos las preguntas en un árbol de decisiones,
También tenemos que pensar que esta herramienta debe ser flexible. La operación se refiere a la producción, el sacrificio, elaboración, almacenamiento, distribución o cualquier otro tipo de actividad. Debe utilizarse el árbol de decisiones con carácter orientativo en la determinación de los puntos críticos de control. Si se identifica un peligro en una fase en la que el control es necesario para mantener la inocuidad y no existe ninguna medida de control que pueda adoptarse en esa fase o en cualquier otra, hay necesidad de considerar modificar el producto o el proceso en esa o en otra fase para incluir una medida de control. ¿Qué quiere decir? Que no nos podemos dar el lujo de que se nos pase por alto algún tipo de contaminación sobre la cadena alimentaria. Por esto será muy importante entender y conocer antes de aplicar el árbol de decisión muy bien el proceso de elaboración del producto en la organización y las condiciones de la planta. Desde que el árbol de decisiones del Códex Alimentario se publicó, se ha utilizado muchísimo como herramienta de formación e instrucción porque ayuda a explicar la lógica y el nivel de comprensión que se necesita para determinar los puntos críticos de control. Una vez explicado el concepto de los puntos críticos de control y su determinación, se concluye con la definición de ambas siglas citadas lo siguiente. Punto crítico de control, entonces es una etapa en la que puede aplicarse un control. Es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. Prerequisito operativo es un prerequisito identificado a través del análisis de peligros como esencial para controlar la probabilidad de introducir peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos y o a la contaminación de peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos en los productos o en el ambiente de producción. De allí la importancia de conocer plenamente y de tener las características del producto y de tener un conocimiento amplio sobre las condiciones de la planta o el ambiente de producción. Decía yo que era importante considerar el proceso desde las materias primas, incluidas las condiciones de transporte y de recepción de dichas materias primas, porque las medidas de control será necesario pensarlas en términos de calidad, porque podríamos controlar peligros o podríamos prevenir eventos que puedan llegar a ocasionar resultados no deseados dentro del proceso de producción. En resumen, no es tan importante cómo se clasifique una medida de control, así como punto crítico de control o prerequisito o programa de prerequisitos, ya que en las dos situaciones o en las dos elecciones, el peligro identificado va a ser prevenido, reducido a un nivel aceptable o bien, si podemos, eliminado. Es decir, que el objetivo que tenemos nosotros al establecer y identificar puntos críticos de control es identificar plenamente los peligros y establecer aquellas medidas que puedan llevarlo a reducir a un nivel aceptable o, si es posible, a eliminarlo, de tal manera que no tengamos que llegar a consecuencias desfavorables que atañen con la contaminación o con el cambio de las condiciones esperadas en el producto que estamos elaborando. Una vez el árbol de decisiones ha permitido identificar los puntos críticos de control, con dicha información se va a consolidar la información sobre la determinación de dichos puntos. Por ejemplo, paso u operación del proceso, categoría y peligro identificado, pregunta 1, 2, 3, 4 y 5 y número de punto crítico de control. Al lado derecho de su pantalla ven un modelo de formato que obviamente puede ser cualquiera que ustedes elaboren o escojan o busquen en internet, pero que tiene como finalidad poder determinar los puntos críticos de control. Allí vamos a encontrar unas columnas en donde nos aparecen los pasos o la operación del proceso, es decir, cada una de las etapas, desde la recepción de materia prima en adelante. Encontramos la categoría
relacionada con el peligro identificado, es decir, el tipo de peligro que identificamos, y encontramos la posibilidad en columnas de plantear la primera pregunta, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Normalmente podemos en este mismo formato resumir o identificar los peligros no controlados. El nombre del producto, es decir, todas las especificaciones o todas las referencias hacia el producto, que como veíamos era muy importante y tenía varios aspectos que considerar, y teníamos una lista de peligros que considerábamos que no se habían controlado y a los cuales era necesario establecer medidas o controles operacionales para poder o bien eliminarlos o reducirlos a un nivel aceptable. Encontramos también en el formato la posibilidad de identificar los métodos para identificar o controlar los peligros, es decir, cuáles serían esos controles operacionales necesarios o requeridos para que podamos controlar los peligros en cada una de las etapas. Luego, se debe tener información sobre los peligros no controlados, proponer procedimientos de control y vigilancia de los puntos críticos de control, y a esto lo llamamos el plan HACCP. Aquí encontramos nosotros un modelo de plan, en donde encontramos el nombre del producto, los peligros no controlados de la lista previa, los métodos de identificación para controlar el peligro o controles operacionales, encontramos la fase del producto, el número del peligro, la descripción del mismo, los límites críticos que tendrán bastante relación con la normatividad o con la legislación vigente, el procedimiento de vigilancia, que normalmente es un planteamiento de las 5 Ws y la H, el qué, cómo, cuándo, dónde, el procedimiento para corregir las desviaciones y los registros que va a generar todo este proceso. Este plan es supremamente importante, es una herramienta de planificación importantísima que va a ser requerida en procesos de auditoría al sistema de gestión de seguridad alimentaria y de la que se desprende una cantidad de información y de datos que lleva a que la organización en cada una de las etapas tenga evidencia de cómo identificó y de cómo controló los peligros asociados dentro del proceso de elaboración del producto. ¿Qué diferencias hay entre el árbol de decisiones del Códex y la norma ISO 22? El árbol de la ISO 22 se desvía claramente del Códex en algunas cosas. Por ejemplo, según la norma ISO 22-2005, se da la siguiente descripción en el punto 7.4 sobre evaluación de peligros. Se debe realizar una evaluación de riesgos para determinar si para cada peligro de inocuidad alimentaria identificada, su eliminación o reducción a niveles aceptables es esencial para la producción de un alimento inocuo y si su control es necesario para permitir los niveles aceptables definidos y ser reunidos. Resulta que para la ISO 22 no es necesario tener que incluir el árbol de decisión como herramienta para definir o establecer los puntos críticos de control. Esto quiere decir que cada riesgo de seguridad alimentaria debe ser evaluado en términos de gravedad y de probabilidad de que ocurran los peligros que se están analizando y que según su nivel de riesgo se deben tomar medidas de control. Estas medidas de control pues están, digamos que identificadas en el diagrama a su mano derecha, en donde aparece que cualquier metodología sea válida para la identificación de peligros, cualquier método para su evaluación y determinación de los controles o pues las medidas de control necesarias o requeridas para poderlo reducir, controlar o eliminar. Mientras que para el Códex la aplicación del árbol de decisión es una herramienta fundamental para la identificación de los puntos críticos de control y la determinación de los diferentes controles a implementar. La selección y la categorización de los controles puede hacerse con un enfoque lógico que incluye evaluaciones según estos requisitos. Primero, el efecto sobre los riesgos de inocuidad de los alimentos identificados en relación con la rigurosidad aplicable. 2.
La viabilidad para el monitoreo, por ejemplo, la capacidad de ser monitoreado de manera oportuna para permitir correcciones inmediatas. 3. Su relación dentro del sistema en relación con otras medidas de control ya implementadas o su combinación. 4. La probabilidad de que falle el control. 5. La gravedad de las consecuencias en el caso de fallo en su funcionamiento. Aquí encontramos entonces que los controles pueden escogerse o determinarse tomando en cuenta algunos de estos requisitos mencionados: el efecto, la viabilidad para el monitoreo, su relación dentro del sistema, la probabilidad de que falle el control o la gravedad de las consecuencias en el caso de fallar en su funcionamiento. Son características importantes para tener en cuenta. Recordemos que los controles pueden ser un conjunto de medidas o de actividades que se consideren necesarias implementar para poder reducir o controlar los peligros o, si es posible, para eliminarlos. Entonces, será bien interesante cuando nosotros entramos a analizar qué tipo de controles operacionales es necesario implementar, considerar algunos de estos factores. ¿Qué tan viable es monitorear el peligro? ¿Qué relación o qué implicación tiene ese peligro en términos del sistema? ¿Es probable que falle el control? ¿Qué tipo de consecuencias o qué gravedad de consecuencias se podrían presentar en caso de que falle el control operacional? ¿Y qué efecto tienen esos peligros o esos riesgos de inocuidad en los alimentos en relación a la legislación y a la normatividad vigente? Si la medida de control se establece específicamente y se aplica para eliminar o reducir significativamente el nivel de peligro. Esto quiere decir que tenemos que plantearnos, cuando identifiquemos o escojamos métodos de control o controles operacionales, tenemos que considerar si es efectivo para eliminar o para reducir significativamente el nivel de peligro. ¿Qué efectos sinérgicos, es decir, qué interacción se puede producir entre dos o más medidas que dan como resultado que su efecto combinado sea mayor que la suma de los efectos individuales? ¿Se presentan o no se presentan efectos sinérgicos con otro tipo de peligro? Las medidas de control que se clasifican como pertenecientes al Plan Hazard se implementarán de acuerdo con el 7.6 y se implementarán otras medidas de control como los prerequisitos operacionales de acuerdo con el 7.5. Clasificación de los peligros. La norma ISO 22000 nos propone un proceso de clasificación de peligros bajo 3 niveles y sustentados en 3 niveles o grupos de documentos. Programas prerequisitos para los peligros de bajo riesgo, los prerequisitos operativos para peligros de riesgo medio y los puntos críticos del control para los peligros con un nivel de riesgo elevado o significativo. Si optamos por esta clasificación, debemos tener en cuenta una serie de factores tales como el efecto sobre el peligro relativo o la rigurosidad de su aplicación, la viabilidad de monitoreo, el impacto de que falle dichas medidas de monitoreo, su función y capacidad para eliminar o reducir significativamente el riesgo y su interacción o sinergia con otras medidas de control. La diferencia que podemos tener entre el árbol de decisión del Códex es que este nos ayuda a clasificar si un peligro es punto crítico de control, mientras que la norma ISO 22 nos ayuda a clasificar los peligros en 3 grupos: físicos, químicos y biológicos. Como podemos ver, la ISO 22 no había dado ninguna secuencia lógica exacta, como en el hazard del Códex, para decidir qué categoría es la más adecuada, por lo que el Plan Hazard puede faltarle algunos datos relevantes. Ejemplo práctico. Aquí encontramos entonces el árbol de decisiones y lo vimos como una herramienta sugerida por el mismo Códex Alimentario, muy útil para identificar los puntos críticos del control. Y hablábamos de ciertas preguntas y empezábamos con la pregunta número 1, en donde decíamos que si existen medidas preventivas o de control, y las respuestas podían ser sí o no. En caso de que la respuesta fuera no,
Entonces venía una siguiente pregunta en donde nos cuestionábamos si era necesario el control en esta fase para asegurar la inocuidad. Si la respuesta es no, entonces nos lleva a pensar que no es un punto crítico del control, pero si la respuesta es sí, nos lleva a pensar que hay necesidad de modificar en esa fase el proceso o el producto. Si la respuesta es sí a la primera pregunta, nos debemos plantear una segunda pregunta en donde decimos, ¿ha sido específicamente concebida la fase para eliminar o reducir a un nivel aceptable la probabilidad de que se produzca el peligro? Si la respuesta es sí, entonces estamos hablando de que es un punto crítico del control, pero si la respuesta es no, nos lleva a la siguiente pregunta, en donde tendríamos que plantear, ¿podría producirse una contaminación con peligros identificados en niveles superiores a los aceptables o podrían estos aumentar hasta niveles inaceptables? Si la respuesta es no, entonces no será un punto crítico del control, pero si la respuesta es sí, nos lleva a otra pregunta en donde nosotros nos planteamos, ¿se eliminarán los peligros identificados o se reducirá a un nivel aceptable la probabilidad de que se produzcan en una fase posterior? Como vemos en cada una de las preguntas, las opciones de respuesta son sí o no. Normalmente cuando las respuestas son no, entonces tendremos que entrar a verificar cuándo se puede parar hasta ahí el árbol de decisión porque nos lleva a pensar que no es un punto crítico del control. Sin embargo, en la medida en que se van avanzando en las preguntas, nos podremos dar cuenta de cuándo se identifica un punto crítico del control y esto significa que hay que determinar y establecer todo el conjunto de medidas o de controles operacionales para asegurar, reducir o bajar a niveles aceptables un riesgo o, en lo posible, a eliminarlo. Viendo un ejemplo práctico, entonces, bueno, escogí uno que tiene que ver con alimentos en cocinas hospitalarias, de pronto por los eventos que estamos viviendo actualmente. Siguiendo el diagrama de flujo, diferenciamos distintas etapas por las que pasan los alimentos en las cocinas hospitalarias. Estas son. Hablábamos de que mientras más se conozca el proceso, más se conozca la planta, el ambiente de trabajo o de operación, mejor vamos a poder identificar las diferentes etapas y en cada una de ellas los posibles peligros que podrían llegar a afectar la inocuidad de los alimentos. En este caso, encontramos la recepción, almacenamiento a temperatura ambiente, en refrigeración o en congelación, según el producto. En el caso de los productos congelados, estos se descongelarán en refrigeración y deberán elaborarse en 24 horas. Preparación de materia prima, la cual se realiza en cuartos fríos con temperaturas controladas. Aquí vemos de 15 más o menos 3 grados centígrados. Además, en esta fase, aquellas verduras que se consuman crudas deben ser desinfectadas con desinfectantes aptos para alimentación y con una dosis adecuada. Elaboración de platos fríos, seguido de su conservación en refrigeración, siempre tapados hasta su emplatado. Elaboración de platos calientes, en la que para asegurar la salubridad de los alimentos, se deben alcanzar temperaturas superiores a 70 grados centígrados en el centro del alimento, seguido del mantenimiento de estos en armarios calientes que aseguren una temperatura superior o igual a 65 grados centígrados. Aquí vemos el diagrama de flujo. Entonces encontramos la recepción de la materia prima, 3 tipos de almacenamiento, almacenamiento en refrigeración, almacenamiento en temperatura ambiente y almacenamiento en congelación. Preparación de la materia prima, que previamente debió, si eran productos congelados, haber pasado por una etapa de descongelación y posteriormente elaboración de platos fríos o elaboración de platos calientes. Si se da la elaboración de platos fríos, entonces nos decía, se tenían que conservar en refrigeración y si era la elaboración de platos calientes, se debían conservar a un mínimo de temperatura de 65 grados centígrados. Después se procede a la etapa de emplatado y del servicio.
Este diagrama de flujo es súper clave porque este es el que nos va a permitir identificar en cada una de las etapas los posibles peligros asociados al proceso. En el análisis de peligros de cada fase, se han obtenido como posibles peligros físicos los siguientes. Contaminantes físicos presentes en los alimentos por malas prácticas de higiene de los manipuladores. Uso de joyas que incluso se pueden ir dentro de la manipulación dentro de los alimentos, pelos, tabaco o pendientes. Contaminantes de origen físico como la tierra o la arena, deficiencia de higiene del vehículo de transporte, estado de limpieza inadecuado del almacén, de las mesas de manipulación, de los implementos o las áreas de trabajo que pueden tener restos de cristales, plásticos o cartón. Como posibles peligros químicos se han encontrado presencia de productos químicos de origen, por ejemplo, como antibióticos, metales pesados, alérgenos, restos de productos de limpieza o desinfección en el vehículo de transporte, en las mesas de manipulación, en útiles de trabajo, contaminaciones cruzadas por alérgenos como óxido presente en útiles de trabajo, contaminación química por una incorrecta desinfección de vegetales, formación de compuestos polares en el aceite de fritura y formaciones relacionadas con la cocción a altas temperaturas. Como posibles peligros biológicos se han encontrado crecimiento de microorganismos patógenos. Encontramos nosotros que pueden estar asociados en las diferentes fases, en donde aparecen de acuerdo también al tipo de alimentos o relacionadas con malas prácticas de higiene por cuenta de los manipuladores, como tener, por ejemplo, manos sucias, estornudar o tener enfermedades que sean de carácter respiratorio. Presencia de insectos o roedores, inadecuada rotación del producto que puede pues, hacer posible que se utilicen productos ya caducados, contaminación cruzada por otros alimentos o útiles de trabajo contaminados, en donde podemos darnos cuenta que independientemente al tipo de temperatura, bien sea a temperatura ambiente o a temperatura en donde se requieran bajas temperaturas, hay microorganismos patógenos que pueden ser resistentes a temperaturas bajas. Puntos críticos de control. Analizando aquellos peligros, perdón un minuto, analizando aquellos peligros que han resultado como significativos en la evaluación del riesgo de salud y siguiendo el árbol de decisiones propuesto por el Códex Alimentario, se han definido un total de 5 puntos de control críticos, todos ellos relacionados con la temperatura y su efecto perjudicial, principalmente en la contaminación biológica del producto. Estos son punto crítico de control, pues los puntos de control críticos, 1 en la fase de recepción, 2 en la fase de almacenamiento de productos refrigerados y productos congelados por ruptura de la cadena de frío, 3 en la fase de elaboración de platos calientes debido a insuficiente cocción de los alimentos, 4 en la fase de mantenimiento de platos fríos y 5 en la fase de mantenimiento de platos calientes debido a temperatura elevada o pérdida de calor respectivamente. Otros peligros analizados y pueden no haber resultado ser puntos críticos de control, pero que sean tratados a través de medidas preventivas, es posible que se identifiquen. ¿Qué parámetros relacionados entonces al punto crítico de control? Después de determinar el punto crítico de control, el próximo paso es registrarlo y documentar los parámetros que serán monitoreados para poderlos controlar. Los principios del 3 al 7 del sistema HAZARD llevan al desarrollo del plan HAZARD que se describirá de modo adecuado. Los límites críticos, los procedimientos de monitoreo, las acciones correctoras, los procedimientos de verificación y la conservación de registros deberán ser descritos en dicho plan. Ese plan provee por escrito las directrices que la organización debe seguir. Veíamos entonces que en este ejemplo que se consideró,
Estábamos hablando entonces de alimentos en cocinas hospitalarias y voy a repetir un poco las etapas que habíamos considerado. Para poder hacer la identificación de peligros se consideró desde la etapa de recepción, almacenamiento de algunos alimentos a temperatura ambiente, otros en refrigeración, otros en congelación según las características del producto. Se nos decía que en los productos congelados estos se deberán descongelar en refrigeración y deberán elaborarse en un lapso de 24 horas. Que otra de las etapas era la preparación de la materia prima, la cual se realiza en puertos fríos con temperaturas controladas, y además en esta fase aquellas verduras que se consumen crudas deben ser desinfectadas con desinfectantes aptos para alimentos y con una dosis adecuada. La elaboración de los platos fríos, seguido de su conservación en refrigeración, siempre estarán tapados antes de su emplatado. Y la elaboración de platos calientes, en la que para asegurar la salubridad de los alimentos, se debería alcanzar temperaturas nunca inferiores a 65 grados centígrados. Veíamos entonces en el diagrama de flujo del proceso que iniciaba con la recepción de materia prima, con la clasificación en 3 tipos de almacenamiento de acuerdo a las características de los productos, antes de la siguiente fase de la preparación de la materia prima y de la elaboración o bien en platos fríos o bien en platos calientes. La conservación en refrigeración o el mantenimiento en temperaturas calientes antes del emplatado y del servicio del alimento. Y veíamos entonces que dentro de los posibles peligros encontrábamos los físicos, los químicos, y entre los peligros físicos y los biológicos, y entre los peligros físicos encontrábamos contaminantes físicos por malas prácticas de higiene de los manipuladores, contaminantes de origen natural como la tierra o la arena, diferencias de higiene del vehículo de transporte, por lo cual yo decía que desde las condiciones de transporte de la materia prima era importante empezar a hacer identificación de posibles peligros, estado de limpieza inadecuado de las superficies del puesto de trabajo, del ambiente de trabajo en general, como las mesas de manipulación o los útiles de trabajo, posibles peligros químicos que se pudieran haber identificado, como la presencia de productos químicos de origen, como antibióticos, metales pesados, alérgenos o pesticidas. Esto tiene que ver mucho también desde las etapas previas a la preparación de los alimentos, restos de productos de limpieza que tienen mucho que ver con el programa prerequisitos de desinfección de o sanitización de áreas, la propia desinfección del vehículo de transporte, de la zona de recepción, de las mesas de manipulación y de los útiles de trabajo. Contaminaciones cruzadas por alérgenos, contaminación química por una incorrecta desinfección de los vegetales porque se les aplica una dosis inadecuada o porque los productos no son aptos para el uso alimentario, la formación de compuestos polares en el aceite de fritura y formación de acrilamina por cocción a altas temperaturas, y como posibles peligros biológicos bastantes en donde el crecimiento de microorganismos patógenos o temperaturas inadecuadas en las cámaras de refrigeración. Veíamos que el romper esa cadena de frío era importante porque permitía el crecimiento de microorganismos patógenos resistentes a temperaturas bajas. Presencia de insectos o roedores, para lo cual era muy importante el programa prerequisitos que tenía que ver justamente con el control de plagas. Inadecuada rotación de productos, lo que lleva de pronto a utilizar productos caducados, contaminación cruzada por otros alimentos o útiles de trabajo contaminados, que puede llevar a la proliferación de microorganismos. Importante también que recordemos que hay microorganismos patógenos por cocinar alimentos a bajas temperaturas o por temperaturas inadecuadas de mantenimiento, tanto para los platos fríos como para los platos calientes. Así pues, entonces se identificaron 5 puntos críticos de control. Uno que tiene que ver con la fase de recepción, otro que tiene que ver con la fase de almacenamiento, otro con la fase de elaboración de platos calientes, otro con la fase de mantenimiento de platos fríos y otro con la fase de mantenimiento de platos calientes debido a la temperatura elevada o pérdida de calor respectivamente. ¿Será posible
que se encuentren otros peligros analizados y que no estén contemplados dentro de estos puntos críticos de control, pero no quiere decir que no se implementen medidas preventivas. Entonces será muy importante que, como yo decía, se genere un plan y dentro de ese plan aparezcan identificados todos los peligros que dentro de la cadena o dentro del proceso de elaboración del alimento se pueden presentar y adicionalmente, entonces, que sea posible o factible generar información documentada que quede como evidencia de los diferentes controles operacionales que se hayan implementado para que se pueda identificar plenamente en procesos de auditoría por trazabilidad lo que se ha hecho en etapa por etapa desde la identificación de los peligros hasta la implementación de los diferentes controles operacionales. Voy a ver si es posible compartir en este mismo momento un videito con ustedes relacionado justamente con el árbol de decisiones. Voy a tratar el tema del árbol de decisiones, análisis de riesgos y de puntos críticos. Para esta sesión he planteado el siguiente objetivo: elaborar el árbol de decisiones aplicando los criterios de la. ¿Qué actividades previas se debe haber? Se debe describir al plan, describir la materia prima, insumos y materiales, y contar con el diagrama de flujo CASA y el plan esquemático de la planta. ¿Qué otras actividades deben estar claras? Se debe haber identificado los peligros de carácter biológico, de carácter físico o de carácter químico que puedan estar presentes en nuestro mundo. No olvidemos de organizar la información en formatos especializados. Te presento algunos formatos que te pueden ayudar a sistematizar la información para una interpretación muy clara. Seguidamente, ¿qué actividades desarrollaremos? Debemos consolidar los criterios prerequisitos de operaciones. En un formato vamos a registrar cada una de las etapas, fases, operaciones del proceso, tipos de peligro, químicos, biológicos, físicos, la descripción del peligro, si es una bacteria, si es un producto químico, cómo se llama el químico, y las medidas de control que estamos aplicando para mitigar este riesgo. Asimismo, la probabilidad de ocurrencia con la gestión del peligro, la gravedad de las consecuencias y la importancia. Con ello, podemos identificar los mediante el árbol de decisión. Esto es una herramienta que tiene 5 preguntas, las cuales debemos responder de manera afirmativa o de manera negativa. La primera pregunta que plantea el árbol de decisiones es la siguiente: ¿existe algún peligro en esta etapa del proceso? Mi respuesta fuera negativa, no es yo de mostrar, porque aquel peligro que estoy evaluando no es. Si mi respuesta fuera afirmativa, entonces responderé la siguiente. ¿Qué pregunta es? ¿Existen medidas preventivas para el peligro identificado? Si mi respuesta fuera negativa, debo de plantearme esta pregunta. ¿Es necesario control en esta etapa? Si mi respuesta fuera afirmativa, entonces debo de plantear la modificación del proceso o diseño. Si la respuesta fuera negativa, entonces no es. Sin embargo, si la respuesta afirmativa es a la pregunta ¿existen medidas preventivas para el identificado?, pasaremos a responder la pregunta número 3. Esta etapa está diseñada específicamente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición del peligro hasta un nivel aceptable. Sí. Si mi respuesta fuera afirmativa, entonces estoy concluyendo que es un punto crítico de control en que he identificado. ¿Qué es un punto crítico de control?
con TCC. Es una etapa o una operación donde se puede aplicar un control esencial para evitar o eliminar el peligro a la inocuidad de la niñez o para reducirlo a niveles aceptables. Sin embargo, si la respuesta había sido no, entonces tengo que ir a la pregunta 4. La pregunta 4 las cadenillitas y ¿será que tú puedes apoyar y ayudar a tu hermano mientras que yo llego? Gracias. Perdóname. A mí me parece que esas responsabilidades no se deben cargar a la gente. ¿Cómo? ¿Qué? Si Jerónimo se fue a la casa, yo a la casa, ¿qué más hacemos? Pero que los asuma otra persona. Tatiana, no. A ella. Y tú, mi amor, a todos tus amiguitos. Y te doy ese permiso, porque yo sí lo voy. Gracias. 1, 2, 3 veces. Soy la mamá de Tatiana. Proceso, ¿cuál estamos evaluando? Seguidamente, con la información del árbol de decisiones, vamos a poder consolidar este formato para poder determinar los TCCs de manera organizada. Es decir, Un acuerdo. el peligro identificado, las preguntas, de acuerdo a cómo la hemos respondido en el árbol de decisiones, si no, y el número de TCC. El número de TCC será 1, será TCC 2, etc. ¿No? Entonces aquí debemos consolidar esa información. Seguidamente, debemos de tener una información respecto a los peligros no controlados. Entonces, a través de ello, debemos identificar qué método de identificación se van a dar para controlar el peligro. Entonces, para ello debemos de haber realizado una lista previa de esos peligros no controlados. Asimismo, debemos de proponer procedimientos de control y vigilancia de los TCC. Estos procedimientos de control y vigilancia se van a dar para cada uno de los TCCs identificados. Entonces aquí se registrará la fase o etapa en la que se identificó al TCC el número de peligro, la descripción del peligro, los límites críticos de acuerdo a la normatividad o estándares vigentes, los procedimientos de vigilancia, ¿para qué? Para corregir desviaciones, para controlar que se siga dando los peligros a niveles no aceptables. La idea es eliminar o reducir esos peligros. Entonces, para ello se plantean estas estrategias. ¿Qué cosa es lo que vamos a realizar? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y dónde. Los procedimientos para corregir las desviaciones y los registros de hazard. Con esta información, entonces ya tenemos a detalle aquello que nos va a permitir consolidar el plan hazard. Muchas gracias, espero que haya sido muy clara la información organizada. Muy bien. Me estaban comentando a través del chat que no se escuchaba muy bien. Igual dejo el link en la parte de inicio del chat para que los que estén interesados bajen el video y lo miren con tranquilidad y lo puedan escuchar en sus propios PC. Vamos a darle a redondear algunos de los conceptos asociados a la temática vista el día de hoy, en donde, como estuvo orientada la charla hacia la ISO 22, vamos a recordar el concepto de lo que es un peligro de inocuidad de los alimentos de acuerdo a la norma. Se considera entonces que un peligro
Es un agente que puede ser de tipo biológico, químico o físico en los alimentos, con el potencial de llegar a causar un efecto adverso sobre la salud. El término peligro no se debe confundir con el término riesgo, porque en el contexto de la inocuidad de los alimentos significa una función de la probabilidad de un efecto adverso para la salud, por ejemplo, enfermarse, y la gravedad de ese efecto para la salud. Entonces, por ejemplo, pues tristemente llegar a la muerte por un efecto de una ingesta de un alimento que esté contaminado, o por lo menos tratamiento hospitalario por exposición pues a un peligro específico relacionado con el alimento. Los riesgos de inocuidad de los alimentos pues incluyen alérgenos y sustancias radiológicas. El contexto de los ingredientes relativos a la inocuidad de los alimentos son los que pueden estar presentes en la propia elaboración y pueden transferirse a los alimentos o tener un potencial de causar un efecto adverso en la salud también de las personas, que es el consumidor humano. Encontramos también que los riesgos de inocuidad de alimentos relevantes son los que se consideran peligrosos tanto para las especies animales que son destinadas para el consumo de alimentos, y la frase condición de dentro de la norma se ha eliminado por la definición y se han agregado notas pues relativas a todo lo que tiene que ver con el tipo de peligros relacionados con los alimentos. Entonces recordemos que la ISO 22 es la primera que nos está clasificando los peligros de inocuidad en biológico, químico o físico, y que independientemente de la metodología que se utilice por parte de la organización, cada empresa es libre de definir. La norma nos indica el qué, pero el cómo lo determina cada organización. Entonces hará pues la descripción de sus procesos y el entorno relacionado con el proceso, y hará o establecerá una metodología para la identificación de peligros y la determinación de los niveles aceptables, decía yo previamente, considerando la legislación o normatividad vigente y cumpliendo con el requisito 8.522 de la norma, que nos indica que la organización debe identificar y documentar todos los riesgos de inocuidad de los alimentos que son razonablemente previsibles en relación con el tipo de producto, de proceso y de entorno, o sea, de medio ambiente. La identificación tendrá que basarse en información preliminar y en los datos recopilados, en la experiencia, en la información interna y externa, que incluye en la medida de lo posible, pues datos epidemiológicos, científicos o históricos, en la información de la cadena alimenticia sobre los riesgos de inocuidad de los alimentos relacionados con los productos finales, intermedios y los alimentos en el momento del consumo, y como decía, tener en consideración los requisitos legales, regulatorios y contractuales o de los clientes. Dentro de los requisitos reglamentarios y reglamentarios se pueden incluir objetivos de inocuidad de los alimentos. El Códex define entonces, por ejemplo, la frecuencia o concentración máxima de un peligro en un alimento en el momento del consumo que proporciona o contribuye a un nivel de protección apropiado. Nos trae algunos conceptos la norma relacionados con el Códex. Sin embargo, vimos dentro de la presentación que existen diferencias entre la ISO 22 y el Códex. Sobre el Códex hizo mucha énfasis la tutora que dio el curso de Seguridad Alimentaria Avanzada, y la ISO 22 es una norma que en términos generales nos plantea una serie de requisitos o de debes, en donde cada organización, determinando el cómo, debe proporcionar evidencia suficiente y adecuada para que en procesos de auditoría se determine si se cumple como conformidad del requisito. La evaluación de los riesgos también está contemplada dentro de uno de los requisitos de la norma, es el 8523, en donde nos dice que la organización deberá llevar a cabo con cada riesgo de inocuidad de los alimentos una evaluación para determinar si su prevención o reducción a un nivel aceptable es esencial. La organización debe evaluar cada peligro de inocuidad de los alimentos con respecto a
dos condiciones. Esos criterios son la probabilidad de que ocurra en el producto final antes de la aplicación de las medidas de control y la gravedad de sus efectos adversos para la salud en relación con el uso previsto. Por eso hablábamos de que la evaluación de los riesgos es igual en las fórmulas a la probabilidad por la gravedad o las consecuencias. La organización debe identificar pues cualquier peligro significativo de inocuidad y la metodología utilizada lo que debe hacer es describir y presentar el resultado de la evaluación de los riesgos y mantener esta información como información documentada porque será requerida de esta manera en procesos de auditoría. Posterior a la identificación y a la evaluación de los riesgos, entonces será necesario seleccionar y categorizar las medidas de control o controles operacionales a implementar. Entonces, la organización deberá seleccionar una medida de control apropiada o una combinación de medidas de control con tendientes pues, a prevenir o a reducir los riesgos significativos identificados en términos de inocuidad de los alimentos para poderlos bajar a niveles aceptables definidos. La organización entonces debe categorizar las medidas de control identificadas para ser administradas y la categorización se llevará a cabo utilizando un enfoque sistemático. Para cada una de las medidas de control seleccionadas se debe realizar una evaluación de la probabilidad de falla de su funcionamiento, la gravedad de las consecuencias en falla del funcionamiento, lo que debe incluir efectos sobre los peligros significativos identificados para la inocuidad de los alimentos, ubicación en relación con otras medidas de control, si se está específicamente establecido y aplicado para reducir los peligros a un nivel aceptable, y si se trata de una medida única o es parte de una combinación de medidas de control. Cada medida de control, entonces, deberá incluir evaluar la viabilidad para establecer los límites críticos mensurables, monitoreo para determinar cualquier falla en permanecer dentro del límite crítico, acciones medibles u observables y aplicar correcciones oportunas en caso de falla. Este proceso de decisiones y los resultados de la selección y la categorización de las medidas de control se debe también mantener como información documentada. Los requisitos externos, como por ejemplo requisitos legales, reglamentarios, contractuales o del cliente, que puedan llegar a afectar la elección y la rigurosidad de las medidas de control, también se deben mantener como información documentada. Es decir, que por efectos de identificar requisitos legales o reglamentarios, el método o las medidas de control que se asuman pueden ser casi que obligatorias para la organización considerando dichos requisitos, o también porque sean parte dentro de los requisitos contractuales y que se pueda demostrar como información documentada a través de los contratos en procesos de auditoría. Entonces recordemos que ese plan de control de peligros o el plan HACCP del que habíamos hablado en la presentación también es parte de uno de los requisitos de la norma ISO 22, en donde nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener dicho plan, pues para poder demostrar cómo va a planificar el control de los peligros. En ese plan mínimo, entonces debe contenerse la identificación del peligro de inocuidad de los alimentos que se van a controlar en el punto crítico del control, el límite crítico o los criterios de acción, el procedimiento de monitoreo, la corrección a realizar si no se cumplen los límites críticos o los criterios de acción, las responsabilidades y autoridades y los registros de monitoreo. Para determinar los límites críticos y los criterios de acción, entonces se deben especificar a través de la razón de mantener esto como información documentada, deberán ser medibles, la conformidad con los límites críticos debe asegurar que no se exceda el nivel aceptable y los criterios de acción deberán ser medibles u observables. La conformidad con los criterios de acción contribuirá a la garantía de que no se excede el nivel aceptable. Veíamos en el video que se pasó anteriormente que también se debían incorporar o determinar unos sistemas de supervisión en los puntos críticos de control
Cada uno de estos puntos críticos de control, para cada medida de control o combinación de medidas que se hayan implementado, deben permitir poder detectar cualquier falla para establecer de manera oportuna si se ha salido de los límites críticos. También será importante que se cuente con un sistema de monitoreo para las medidas de control para poder detectar si se incumple el criterio de acción. Dentro de los sistemas de monitoreo en cada punto crítico de control, se debe considerar como información mediciones u observaciones que proporcionen resultados dentro de un marco de tiempo determinado, métodos de monitoreo o dispositivos utilizados. Recordemos que si hacemos uso de equipos de seguimiento y medición, debemos garantizar las condiciones de dichos equipos en términos de que sean confiables de manera metrológica, y por lo tanto, pues debemos tener información sobre métodos de calibración aplicables, métodos también de verificación de dichos equipos, mediciones u observaciones fiables, frecuencia de monitoreo, monitorear los resultados, definir responsabilidad y autoridades relacionadas con el monitoreo y relacionadas con la evaluación de los resultados de dicho monitoreo. En cada punto crítico de control, el método y la frecuencia de monitoreo pues deben ser capaces de detectar oportunamente cualquier falla en permanecer dentro de los límites críticos para permitir el aislamiento y la evaluación oportuna del producto. La frecuencia y el método de monitoreo pues deben ser proporcionales a la probabilidad de falla y a la severidad de las consecuencias. Estábamos hablando de probabilidad y de consecuencias como las dos variables de mayor importancia para poder identificar el grado de riesgo. Siempre se deberá tener dentro de los planes identificadas las acciones cuando no se cumplan los límites críticos o los criterios de acción. Para esto, pues la organización entonces deberá especificar qué correcciones y qué acciones correctivas se tomarían cuando no se cumplan los límites críticos o el criterio de acción. Para esto, la organización debe asegurar que los productos potencialmente inseguros no vayan a ser liberados, que se identifica la causa de la no conformidad, que los parámetros controlados en el punto crítico de control volvieron dentro de los límites críticos, que los criterios de acción están definidos y que se evita la recurrencia. Recordemos que para esto y para la determinación de las acciones cuando no se cumplen los límites críticos o los criterios de acción, podemos utilizar el procedimiento, si existe, porque ya no es obligatorio, y el formato de solicitud de acción correctiva o de mejora. En dicho formato se deberá dejar especificada la descripción de la no conformidad, se deberá hacer un análisis de causa, también cada organización identifica el método para hacer el análisis de causa de la no conformidad relacionada con el no cumplimiento de los límites críticos o los criterios de acción, y se deberá tener definido un plan de acción. En ese plan de acción siempre se debe considerar finalizar dicho plan de acción con actividades de seguimiento y de verificación antes del cierre de la acción correctiva, de manera que cada organización asegure la eficacia del plan de acción antes de proceder al cierre. A esto se refiere la norma cuando nos habla de evitar la recurrencia. Cuando nosotros no hacemos una correcta verificación de la eficacia del plan de acción tendiente a que no vuelva a presentarse la no conformidad, se vuelve reiterativa o recurrente. También se deberá implementar un plan de control de peligros. En este plan de control de peligros, entonces, del cual también tenemos que retener evidencia como información documentada, será importante entonces estar actualizando este plan. En este plan pues se incluirán las características de las materias primas, de los ingredientes y de los materiales que entran en contacto con el producto, las características de los productos finales, el uso previsto de los mismos, los diagramas de flujo y las descripciones de proceso y el entorno de los procesos. Y finalmente, como mencionaba entonces el video anterior, tenemos también que incorporar el control de monitoreo y medición.
Entonces, la organización deberá pues asegurar que se cuenta con equipos que son metrológicamente confiables para poderlos utilizar dentro del proceso de producción de alimentos. Bueno, hay también necesidad de un plan de control de peligros a través del cual hacemos procesos de verificación en donde la organización debe entonces planificar la verificación para poder saber si efectivamente se implementaron y son efectivos los controles que se hayan definido, si el plan de control de riesgo se implementó, si los niveles de riesgo se encuentran dentro de los niveles aceptables, si se actualiza la entrada y el análisis de los peligros, y qué acciones fueron implementadas y si fueron efectivas, otro tipo de acciones escogidas o identificadas por la organización para el control de los respectivos peligros. Será importante entonces conservar esto también como información documentada, como vemos, y por eso hacía énfasis yo en la presentación, que todos los datos relacionados con el tema de identificación, evaluación, debe generar información documentada por efectos de trazabilidad para las auditorías de los sistemas de gestión de seguridad alimentaria. Esto es básicamente la temática que iba a ser tratada entonces en la noche de hoy. Me interesaría mucho entonces empezar a conocer de ustedes aportes y comentarios con relación al tema del árbol de decisiones. Pueden hacerlo habilitando el micrófono o a través del chat. Tanto la presentación como el video fue enviado al grupo Élite y queda disponible como material de consulta. Tengo que preguntar, pero tengo entendido que el grupo Élite está viendo la opción de crear una biblioteca con el material de las diferentes presentaciones que se hacen, para que quede como material de consulta en la plataforma. Entonces, pues voy a preguntar en qué va eso de la realización de ese proyecto, pero de todas maneras el grupo Élite ya tiene el material para los que les interese y que les pueda ser enviado. Pueden solicitarlo también a través del correo de Pregúntenle al Experto, para que pues les sea enviado el material en caso de que no se los envíe o no tengan todavía acceso a través de la plataforma. Les decía también al principio de la charla que este método del árbol de decisiones se llama originalmente diagrama de proceso de decisión y que fue desarrollado por Ross Kindle. Él es un ingeniero informático que desarrolló esto como una metodología para asignar probabilidades a eventos aleatorios. ¿Esto qué significa? Que permite estimar los resultados para cada combinación posible de alternativas. Por eso se utilizan preguntas cuya respuesta sea afirmativa o negativa y nos sirve para resolver problemas obteniendo como solución una ruta que proporciona pues la solución más óptima de acuerdo al tipo de situación que se vaya a analizar. Este árbol de decisiones o diagrama de proceso de decisión no está específicamente diseñado para sistemas de gestión de seguridad alimentaria. Se optó por utilizarlo como herramienta a través de 5 preguntas básicas porque permitía básicamente facilitar la identificación de los peligros e identificar cuándo se constituía o no en un punto crítico de control para tener que seguir con las diferentes fases a través de las cuales se implementaban controles o medidas de control para reducir a niveles aceptables los peligros o pues para eliminarlos de ser posible. Pero como comenté desde un principio, este árbol de decisiones es una técnica que permite analizar decisiones secuenciales basado en el uso de resultados y de probabilidades asociadas. Y no es necesariamente ni estrictamente aplicado
a la industria de alimentos. Por supuesto, Luis está diciendo que así no pertenezca específicamente al sector de alimentos, la herramienta del árbol de decisión tiene elementos que puede incorporar al control de operaciones para mejorar la calidad del producto, por supuesto. Entonces, el árbol de decisión en muchos aspectos es, como decía yo, un proceso a través del cual me permite hacer el análisis de las diferentes fases a desarrollar para la consecución de un objetivo e identifica pues, contingencias potenciales o eventos no deseados, estableciendo contramedidas específicas para contrarrestar o evitar o prevenir la materialización de dichas contingencias. Es una herramienta muy interesante, ha sido utilizada incluso en eventos de marketing para establecer la posibilidad de obtener o de no obtener negocios y asociarlo con las ganancias o la rentabilidad del negocio. Esto quiere decir que no solamente ha sido utilizado para tomar decisiones a nivel productivo, sino que también se ha llevado a nivel de la parte comercial. Es una herramienta de uso en diferentes tipos de situaciones. Hay quienes dibujan el árbol de decisión. Ustedes veían que en la presentación encontrábamos un diagrama en donde se establecen las diferentes preguntas de la primera a la 5 y en donde se establecen los posibles resultados de respuestas de sí o no. Sin embargo, hay quienes dibujan literalmente el árbol de decisión y le asignan probabilidades a los eventos aleatorios. Eso quiere decir que es una ruta para tratar de resolver problemas y de proporcionar posibles soluciones frente a los eventos que se puedan presentar y que puedan llegar a, digamos que interferir con el logro de los objetivos propuestos por una organización. Sandra pregunta, ¿un equipo se puede determinar como PCC siendo una herramienta de trabajo o es lo que afecta al producto y al consumidor directamente? No es que el equipo sea un punto crítico de control, lo que sucede es que está directamente asociado con que si van a ser utilizados los equipos de seguimiento y medición en una de las etapas del proceso, esos equipos tienen que ser confiables meteorológicamente. Entonces, la trazabilidad de las mediciones se convierte en un requisito para poder utilizar los equipos de manera adecuada. Por lo tanto, y si miramos lo que está asociado como requisito a la norma, se debe generar una serie de evidencias en relación a contar con la hoja de vida del equipo, contar con un laboratorio acreditado por la ONAC para eventos de calibración y se debe tener un procedimiento de verificación al interior de la organización. ¿Qué otro tipo de evidencia esperaríamos encontrar? Un cronograma de calibración y de verificación en donde el auditor en procesos de auditoría debe entrar a identificar si el equipo del que se está hablando está dentro de ese cronograma de calibración y verificación. Esos equipos deben estar identificados, normalmente se les coloca una placa o se les coloca un sticker en donde aparece un código que ayuda a su identificación y aparece la fecha de la próxima calibración. Entonces, el auditor deberá solicitar hoja de vida de equipo, certificados de calibración, programa o cronograma de calibración y verificación, y deberá identificar las condiciones en las que permanece dicho equipo, si está protegido, si es un equipo limpio para poderlo utilizar, si es un equipo que se mantiene protegido de daños o de deterioros para poder garantizar la confiabilidad meteorológica en el uso. Me dice Sandra que esto lo pregunta porque en una empresa donde trabaja determinaron una sierra del corte como un PCC y generaba más accidentes de trabajo que riesgo directo de contaminación al producto. Por supuesto, el propio equipo por sí mismo no es un punto crítico de control. Lo que puede ser un punto crítico de control es la trazabilidad de las mediciones asociadas a los equipos de seguimiento y medición requeridos para poder garantizar los resultados previstos o esperados en una etapa del proceso.
No todos los equipos utilizados dentro de un proceso de producción son necesariamente igual de importantes. Por eso tampoco todos son utilizados en la misma medida. Entonces hay que definir unos criterios a través de los cuales se define la periodicidad de la calibración de acuerdo, por ejemplo, al uso del equipo, a las recomendaciones del proveedor y a las características del propio equipo. Hay equipos que son factibles de calibrar acá en Colombia y hay otros equipos que toca incluso mandarlos por fuera de Colombia a ser calibrados. Entonces, es importante también entrar a verificar si dentro de los criterios del procedimiento de trazabilidad de las mediciones está definido que se cuente con patrones. Estos patrones deben estar calibrados, frente a los cuales hacen la verificación del estado de equipos de seguimiento y medición utilizados de manera periódica al interior de los procesos de producción en la empresa. Independientemente del tipo de sistema de gestión del que estemos hablando, una sugerencia o recomendación que siempre le doy a los auditores internos es que hagan o mejoren a través de un curso la competencia relacionada con metrología. Hay unos cursos por los cuales ustedes podrían averiguar en plataformas como el SENA o de pronto plataformas de otros organismos que hable sobre fundamentos básicos de metrología. Esto es muy importante porque es una de las debilidades de la mayoría de los auditores internos, puesto que, por ejemplo, solicitan ver una hoja de vida o solicitan ver un certificado de calibración, pero no se comprende el contenido. Entonces simplemente aparece como una evidencia que fue recogida o recolectada en el proceso de la auditoría, pero que el auditor interno no sabe efectivamente interpretar. Entonces es una gran recomendación ese curso de fundamentos de metrología para conocer sobre las unidades de medida, para conocer sobre los conceptos asociados a metrología y para poder entender la importancia del requisito de trazabilidad de las mediciones asociado pues en todas las normas de sistemas de gestión. Bueno, quisiera saber si hay alguna otra pregunta o si pueden a través de sus comentarios generar aportes. Y si no, pues me resta darles las gracias por haber estado en esta charla, esperando recordar un poco el tema del árbol de decisiones, al que le había faltado un poquito de tiempo en el curso de seguridad alimentaria avanzada que se había dado por parte del grupo élite y por lo cual se trató de hacer énfasis en esta noche para recordarlo como una herramienta de importancia en todo lo que tenía que ver con la identificación de los peligros, posterior evaluación de los mismos y determinación de controles o medidas de control. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en la noche de hoy y esperamos que se vinculen en la charla de la próxima semana. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche.